Bien, ahora vamos a hablar sobre la estructura organizacional. Cuando tenemos un emprendimiento o tenemos una empresa, tenemos que entender que las empresas son organizaciones. Y cuando hablamos de que son organizaciones, están compuestas por órganos. Así como nosotros, como seres humanos, somos un organismo por estar compuesto por órganos, las organizaciones o las empresas tienen ese nombre porque están compuestos por determinados órganos o departamentos, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un poquitico sobre lo que es la estructura organizacional que nos dice cómo está conformada la empresa. Muy bien, ¿qué es la estructura organizacional? Es la forma como se asignan las funciones y responsabilidades que tiene que cumplir cada miembro dentro de una empresa para alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, si hacemos un paralelo con nuestro cuerpo humano tiene una serie de órganos y cada órgano cumple una función diferente, ¿no? Los pulmones, por ejemplo, se encargan de hacer el intercambio gaseoso de oxígeno con dióxido de carbono eh, con el medio ambiente. Si hablamos del corazón, pues se encarga de animar todo el sistema circulatorio, de bombear la sangre que recorre todo nuestro cuerpo. Entonces, cada órgano de nuestro cuerpo tiene unas funciones específicas y, por decirlo de alguna manera, unas responsabilidades específicas. Si llevamos esto a nuestra organización, la organización es como un ser vivo, es como un sistema, y este sistema también tiene órganos y cada órgano se encarga de cumplir determinadas funciones específicas. Y lógicamente también tienen determinadas responsabilidades. Entonces, esa es la estructura organizacional, es la forma como se asignan las funciones y responsabilidades que tiene que cumplir cada miembro dentro de una empresa para alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, ya sabemos que las organizaciones tienen objetivos y el principal de los objetivos de las organizaciones es la misión. Para cumplir con la misión, la empresa cuenta con ciertos recursos, ¿ya? Y la asignación de esos recursos y la asignación de tareas y la asignación de responsabilidades es la construcción de la estructura organizacional. Entonces, una de las funciones de la administración justamente es organizar. Y cuando hablamos de organizar, estamos asignando responsabilidades y funciones a entes o departamentos organizacionales. De manera que la estructura organizacional representa la forma en que se organiza el trabajo dentro de la empresa. Entonces, si miramos un organigrama, que es la representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa, pues nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cómo funciona la cadena de mando. En la parte superior del organigrama podríamos encontrar al gerente o al administrador o la junta directiva, que son la cabeza de la organización. Y bajando por una línea, por un conector, podríamos, miren, aquí baja, encontrar a personas que cumplen diferentes tipos de funciones, ¿ya? Y nos, y nos damos una idea de cómo funciona la organización cuando miramos dicho organigrama. Cuando hablamos de estructura organizacional, estamos hablando de la división de actividades que se desarrollan en una organización, las cuales son agrupadas en áreas o departamentos. Entonces, por ejemplo, tenemos el departamento de producción, el departamento de seguridad, o también lo podemos llamar área, como por ejemplo área de recursos humanos, área administrativa. Son denominaciones, pero que simplemente no nos sirven para entender que hay entes separados dentro de la organización y cada uno de esos entes cumple con una función específica. El objetivo principal de este modelo consiste en organizar y dividir las tareas para poder cumplir con mayor facilidad aquellos objetivos perseguidos por la organización. Entonces, al hacer el proceso de estructura organizacional, lo que estamos es dividiendo todas las tareas. Y cuando tenemos una división de tareas, cuando hacemos un proceso de clasificación de tareas y un proceso de clasificación
de responsabilidades, es mucho más fácil controlar la situación, dar un proceso de dirección a la situación. Entonces, cuando hacemos una buena organización empresarial, estamos contribuyendo a los procesos de dirección y de control. Y eso facilita el cumplimiento de nuestras labores, porque podemos establecer responsabilidades. Se presentó un accidente dentro de la empresa, tiene que haber un ente o una persona responsable de esa situación. Hubo una pérdida en las ventas, tiene que haber un ente o un grupo de personas responsables de esa situación. Y como sabemos quiénes son, pues podemos trabajar con ellos directamente para poder solucionar esas situaciones que van en contra del cumplimiento de los objetivos organizacionales como tal, en contra del cumplimiento de las metas, de los objetivos específicos, en contra del cumplimiento de la misión establecida para la organización. ¿Listo? Esta estructura es representada gráficamente a través de un organigrama. Entonces, cuando nosotros hablamos de un organigrama, pues es la estructura organizacional pero que está representada en un dibujo. Un dibujo como este que ustedes ven acá. Si ustedes se fijan en el dibujo, pues tenemos aquí un ente superior que está en la parte de arriba. Casi siempre esto se organiza en orden de jerarquía. Entonces aquí hay, por ejemplo, un ente superior. Y este ente superior tiene hacia la parte de abajo departamentos que están bajo su mando y que le ayudan al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este Consejo Superior. Aquí tenemos una línea punteada que nos indica pues que este departamento puede que no esté vinculado completamente o de manera directa con la empresa, sino que es una asesoría que puede ser de tipo externa, como por ejemplo un contador, un revisor fiscal, un asesor, por ejemplo, de calidad. Ellos están dentro de la organización, pero no pertenecen formalmente a la organización, están en calidad de asesores. Y por ejemplo, mire, de aquí a aquí usted ve un conector, pero este conector que usted ve de aquí hasta acá está con una línea punteada. Eso nos indica que es un asesor externo de la organización. Muy bien, entonces por ejemplo aquí tenemos diferentes niveles de jerarquías. Aquí vemos la rectoría y de la rectoría vemos que se desprenden otra serie de departamentos. Dirección financiera, que es esta de acá, y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos algunas vicerrectorías. Miren, sale de acá, viene para acá, viene la vicerrectoría, se divide en diferentes departamentos. Aquí vemos un organigrama muy complejo, es realmente un organigrama complejo. Existen muchas maneras de realizar este organigrama, pero vamos a trabajar con algo muy sencillo, con un objetivo académico de que ustedes tengan la posibilidad de crear la estructura organizacional de su pequeña empresa, de su emprendimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de estructura organizacional. Aquí tenemos una dirección general, que nos damos cuenta por su posición, que es la de máxima jerarquía. Y aquí se divide en tres direcciones, ¿ya? Estas direcciones se pueden dividir en departamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dirección general, aquí tenemos dirección financiera, por ejemplo, y aquí en dirección financiera podemos tener facturación, y aquí podemos tener contabilidad, por ejemplo, ¿ya? La infraestructura se crea de acuerdo a las necesidades de la organización, es decir, no existe una infraestructura específica para cada tipo de organización, surge de acuerdo a las necesidades, los cargos y las funciones. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es entender muy bien qué es lo que hace nuestra organización, qué es lo que esperamos que desarrolle, cuáles son las tareas de cada departamento y cómo organizar esas tareas de la manera adecuada para que haya un buen flujo de información, de producción, de comunicación. Esto es lo que tenemos que hacer y esto se representa a través de un organigrama. Aquí, por ejemplo, tenemos un gerente general, aquí tenemos un área comercial y esa área comercial a su vez está encargada o está a cargo de un área que se llama atención al cliente y otro de asesores comerciales. Por este otro lado, tenemos el área operativa y en el área operativa tenemos una torre de control y unas bodegas. Y miren, de aquí de la torre de control, de aquí tenemos un departamento de técnicos. Esto obedece a la naturaleza de la organización que se esté tratando.
Muy bien, lo que vamos a hacer y lo que yo espero que ustedes hagan como actividad es que ustedes tengan su idea de negocio y sobre esa idea de negocio van a empezar a trabajar haciendo su estructura organizacional. Van a hacer su organigrama, em, el organigrama para su emprendimiento, el organigrama para su empresa, de acuerdo a lo que usted considere más adecuado y más funcional. Muy bien, vamos a hacerlo en Word. Voy a explicarles cómo se hace en Word. Es algo muy sencillo. Pues entramos a Word simplemente. Entramos aquí donde dice Word. Y aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, aquí tenemos una que dice inicio, otra que dice insertar, diseño de página. Entonces lo que podemos hacer es darle clic aquí donde dice insertar. Cuando le damos clic en insertar, pues eso es un comando que nos va a dar acá la opción de colocar varias cosas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí donde dice Smart Art, es decir, arte inteligente. Vamos a ubicarnos aquí en esta punta y le vamos a dar clic. Y al darle clic en esta punta, pues se nos despega otro menú. Y en este menú lo que vamos a encontrar son una serie de gráficos de diferente calidad, de características, por ejemplo, todo tipo de gráficos, de lista, de procesos, de ciclos, de jerarquía. Y como hablamos de una estructura organizacional jerárquica, que es un organigrama, pues vamos a darle clic donde está aquí. Entonces le damos clic aquí en jerarquía y al darle clic en jerarquía, pues vamos a ver cómo se despliega un nuevo menú, que es este menú de acá. Miren, estamos aquí en jerarquía y se nos despegaron varias siluetas con posibles estructuras organizacionales. Entonces podríamos escoger cualquiera de estas. Para este ejemplo vamos a trabajar con este y los invito a que trabajen con este. Tendrán más tiempo para experimentar otro tipo de estructura organizacional. Vamos a darle aquí, lo seleccionamos y le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces lo seleccionamos aquí y aquí vemos cómo va a quedar la estructura y le damos a aceptar. Una vez que le dimos a aceptar, ya en nuestra hoja va a aparecer el tipo de organigrama que estamos buscando. Vamos a colocarle, por ejemplo, un nombre. Digamos que este es el organigrama de una panadería que se llama Panadería Real. Y aquí lo que vemos es un molde donde nosotros podemos empezar a colocar nuestra estructura jerárquica en orden de mando. Entonces digamos que aquí en la parte de arriba colocaríamos pues lógicamente un administrador o un gerente o una junta directiva de acuerdo como hayamos concebido nuestro negocio. Luego en la parte de acá, miren, si ustedes se dan cuenta, hay una estructura jerárquica y este está como un asesor acá. Esta línea está punteada y aquí hay un asesor, entonces que puede ser un asesor externo. En este caso, pues la idea es que si vamos a hacer una organización, por razones pedagógicas tenemos que hacerla de acuerdo a la normatividad. Y la normatividad nos exige que contemos con un contador. Ah, pero es que mi organización es muy pequeña y apenas estoy empezando, entonces no puedo contar con un contador porque pues, ¿cuánto cobra un contador? Es un profesional y va a cobrar mucho. Lo cierto es que es obligatorio. Ese es el primer punto. Y la otra situación es que pues realmente si la empresa es muy pequeña, no va a tener mucho movimiento financiero. Ustedes saben que una de las funciones de la parte contable o del contador es pues hacer el registro y el control y el análisis de los movimientos financieros de una empresa. Y los movimientos financieros de una empresa se dan cuando hay préstamos, cuando se pagan impuestos, cuando hay entradas y hay salidas. Pero cuando estamos empezando, pues realmente esas entradas y salidas son mínimas, lo que significa que el movimiento contable que tiene que ser registrado y certificado por el contador es mínimo, lo que nos lleva a que no tenga que trabajar todos los días. Normalmente podemos contratar un contador como asesor e iría, digamos, a la semana, una tarde o un día completo y pues nos saldría mucho más económico. Pero hay que colocar aquí el contador. Aquí. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, colocar un administrador, aquí podríamos colocar un contador y bajando por acá, por estos conectores, pues completar la estructura de la organización según las necesidades. Que necesitará una panadería, por ejemplo, o si tengo un taller, que necesitará un taller, o una carnicería, o una empresa que ofrezca un servicio de comunicación. Cualquier tipo de empresa, pues tiene que desarrollar una estructura de acuerdo a los cargos establecidos. Lógicamente, cuando vamos acá,
Ya tenemos que tener claro cada uno de los cargos que vamos a montar y las funciones del mismo, ¿no? Muy bien, continuemos. Digamos que iniciamos con un administrador, porque diga, en una panadería necesita una persona que se encargue del negocio, no tiene que ser, por ejemplo, una junta directiva, sino un administrador que se encargue de todos los procesos de planear, organizar, dirigir, ¿ya? Y estar pendiente, ¿no? Entonces ya tenemos aquí un administrador y vamos mirando qué más podríamos colocar. Un contador, como ya les expliqué, es muy importante contar con un contador para que haga los registros financieros. Muy bien, luego aquí tendríamos lógicamente la necesidad de un panadero, que es la persona que elaboraría el pan. Y aquí tendríamos un cajero, ¿no? Un cajero que es la persona que se encargaría de manejar el dinero. Puede ser un panadero, o dos, o tres, o cuatro, o 10, dependiendo del orden y la estructura, ¿no? Y este panadero podría tener también auxiliares, si es que la panadería es muy grande. Aquí estamos haciéndolo muy sencillo porque entendemos que es un emprendimiento pequeño, pero a medida que vamos internándonos en el concepto, podemos hacer más complejo el organigrama. Y lógicamente podríamos tener aquí una persona que es la que despacha, despacha o atiende al cliente, ¿no? El despachador, la persona que cuando el cajero da la orden o que toma el pedido y lo entrega. Un mesero podríamos decirlo también, ¿no? Entonces miramos aquí la estructura y la estructura ya la tenemos así. Un administrador, un contador, un panadero, un cajero y un despachador. Pero ¿qué pasa si necesito más personas? ¿Qué pasa si necesito eh, más cantidad de personas? Porque pues el despachador puede atender en la panadería, pero ¿qué tal que pidan domicilios? Y aquí la estructura que tengo me aparece con uno, 2, 3, 4 y 5 departamentos o 5 cargos o 5 funcionarios, ¿ya? O 5 áreas. Entonces vamos a involucrar una área más. Simplemente miramos dónde la ubicamos. Bueno, necesitamos una persona que le pueda colaborar al despachador entregando los domicilios o que haga, por ejemplo, las vueltas que haya que hacer, ese tipo de cosas que son importantes. Entonces nos ubicamos aquí donde está el despachador y le damos un clic derecho. Al darle a clic derecho, nos aparece aquí una opción que se llama agregar forma. Al agregar forma, le damos clic y en esta parte de acá se despliega otro menú que nos dice, por ejemplo, agregar forma detrás, agregar forma delante, agregar forma superior, agregar forma debajo, agregar asistente. Entonces, podríamos escoger cualquiera de estas si lo queremos, de acuerdo al lugar que queramos colocar nuestro nuevo funcionario. Esto es para familiarizarse, hay que abrir el cuadrito, experimentar, mirar cada una de las opciones que se nos presente, darle clic y ver qué está pasando, ¿no? Entonces los invito a que experimenten bastante con esto hasta que aprendan a manejarlo. Bueno, le damos en este momento, por ejemplo, clic aquí en esta parte donde dice agregar forma debajo, lo que significa que cuando agreguemos una forma debajo, aquí debajo donde dice despachador, va a haber una línea que conecte con una persona que va a estar abajo y que me indicaría que está bajo las órdenes del despachador o bajo la guía, la orientación, la dirección del despachador, ¿no? Entonces al darle clic, aquí vemos por ejemplo que apareció un mensajero. Y ya tenemos aquí este espacio, pues aparece en blanco y luego le escribimos ahí mensajero o lo que nosotros necesitemos. Esto lo podemos hacer de 50 formas diferentes. Podemos colocar, por ejemplo, una persona bajo el administrador si lo necesitamos. Si necesitamos un auxiliar de panadero, pues hacemos la misma operación y lo ponemos acá. Si necesitamos un auxiliar de cajero también. Si queremos colocar una persona aquí al lado de a este mismo nivel, hacemos la misma operación, pero no le damos clic debajo, sino a un lado. Ya es cuestión de que ustedes empiecen a trabajar con cada una de las opciones y miren lo que se va presentando. ¿Ya? Es un proceso de exploración, de ensayo y error, hasta que ustedes manejen esto que realmente es una interfaz muy sencilla y muy fácil de manejar. Muy bien, entonces aquí tenemos la infraestructura con un administrador, un contador, un panadero, un cajero, un despachador y un mensajero, ideal para una panadería que se llama la panadería real. Ahora, ¿qué actividades van a hacer ustedes? Hoy hay que hacer una actividad que es simplemente hacer la infraestructura organizacional, la estructura organizacional y el organigrama de su emprendimiento, ¿no? Y entonces usted tiene que mirar
Usted ya debe saber qué cargos necesita: administrador, contador, no sé, jefe de producción, secretaria, recepcionista, lo que usted necesite de acuerdo a lo que usted conciba. Y usted me dice, pero lo que pasa es que yo estoy montando una empresa y esa empresa es muy pequeña realmente. Y yo creo que yo voy a montar en un local, voy a montar algo donde yo voy a hacer todo. Yo voy a ser el administrador, pero voy a ser el vendedor, pero voy a ser el mensajero, voy a también ser la persona que va a hacer los oficios varios que se lleguen a presentar. Muy bien, está perfecto. Pero para este caso, así usted cumpla todas las funciones, debe tener claro los cargos que necesita su empresa para funcionar de manera óptima, porque es algo evidente que cuando usted empieza a hacer crecer su empresa, va a necesitar esos cargos y va a necesitar contratar personas para que desarrollen cada uno de los cargos, porque su organización va a ser tan exitosa que no le va a quedar tiempo a usted de cumplir con todos este tipo de funciones. Muy bien, entonces, ¿cuál es la actividad que tienen que hacer hoy? Primero, hacer la estructura organizacional tipo organigrama, así como les expliqué, en Word. Ese es el punto uno. Y el punto dos, van a escribir eh, aparte cada una de las funciones que cumplirá cada uno de los cargos. Es decir, qué hace un administrador, ¿ya? Entonces van a averiguar cuáles son las funciones de un administrador, que normalmente son planear, organizar, dirigir y controlar los procesos dentro de la organización. Bueno, averiguan eso bien, averiguan qué hace un contador, averiguan qué hace un panadero. En el caso suyo, pues el cargo que usted va a manejar. Y van a hacer la relación debajo del organigrama para que quede absolutamente claro y a ustedes tengan una idea clara de cómo va a funcionar su estructura organizacional. Muy bien, espero que esto les haya sido muy útil y nos vemos en la próxima.